Video revelado en primicia por Noticias RCN muestra autor material del atentado terrorista que sacudió a Bogotá el pasado martes. A sangre fría y con el explosivo en las manos, el criminal cruza la calle, activa el artefacto y segundos después emprende la huida. Contamos con ciertas evidencias, huellas, rastros que ha encontrado el CTI en el lugar de los acontecimientos. Los investigadores ya tienen en su poder retratos hablados que buscan establecer quiénes fueron los autores intelectuales de la acción delincuencial. Vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr esclarecer y entender cómo ocurrieron estos hechos, qué técnicas emplearon, quiénes las emplearon. Hoy en el programa La Noche, los protagonistas de la noticia, sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales que dejó el atentado, narran y describen la tragedia que han tenido que enfrentar en las últimas horas. Guillermo Alberto Londoño habla sobre el estado de salud que enfrenta su hermano, el exministro Fernando Londoño, contra quien, según las autoridades, iba dirigido el ataque terrorista. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Guirisati. La noche bajo la dirección de Claudia Guirisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia: renace la preocupación en América Latina frente al avance y el aumento de las acciones cometidas por grupos terroristas en Colombia. La noticia: 2 víctimas mortales y cerca de 50 heridos dejó como saldo trágico la detonación de una carga explosiva el pasado martes en la ciudad de Bogotá. El punto clave: determinar el modus operandi, los responsables y los objetivos que buscaban los criminales son las 3 líneas de investigación que manejan las autoridades. Hoy el periodista de Noticias RCN de Colombia, Juan Carlos Giraldo, reveló en primicia en Noticias RCN un video que es evaluado por los investigadores y que es pieza clave de las pesquisas. Las cámaras muestran el ambiente del lugar a esa hora. Oficinistas, motociclistas, mensajeros y gente llegando a sus trabajos. En la vía principal se ve perfectamente cuando el semáforo en rojo para un primer grupo de vehículos. Cuando arranca, se ve nuevamente y en ese momento aparece la llegada del carro del ministro Londoño seguido de su escolta. Y más atrás, la buseta de servicio público. De un momento a otro aparece en la escena el presunto terrorista. A simple vista, se trata de este vendedor ambulante con bata blanca y una gorra con trenzas hechizas. El hombre cruza la avenida entre los vehículos siguiendo el paso del carro del ministro Londoño. Al parecer, el vehículo oficial ya se ha detenido por el semáforo en rojo. De repente, suena la explosión. Instantes después se ve al presunto terrorista huyendo del lugar en medio del humo. Otra cámara lo muestra cuando está dándole la vuelta a la siguiente esquina, incluso después de que algunos heridos comienzan a caer al piso producto de la explosión. Una tercera cámara lo capta cuando ya va en otro lugar, al parecer muy cerca, huyendo, aparentemente herido y en busca de un taxi. Las autoridades aún no están seguras si el presunto terrorista tomó un taxi después de huir o si se subió a esta motocicleta, pues según esta imagen de esta cámara de seguridad, un conductor lo está esperando a un lado. Esta tesis cobra mayor fuerza porque en otra cámara de seguridad se ve al mismo presunto terrorista cuando va de parrillero en una motocicleta. No se sabe si esta imagen fue captada antes o después del atentado. Hoy las autoridades están seguras que lo que este hombre llevaba en la mano no era un paquete de tintos, sino la bomba tipo Lapa que pegó al capó del carro del ministro. Estos videos de cámaras de seguridad de varios sitios alrededor de donde ocurrió el atentado están en poder de la policía, de la fiscalía y de la presidencia de la República. Los sabuesos del CTI analizan esta peluca abandonada metros después por el terrorista en busca de pruebas de ADN. También analizan estos otros videos de los minutos previos a la explosión en los que se ve al presunto terrorista para establecer si en ese momento ya portaba el explosivo o apenas iba hacia el lugar de los hechos. Aquí también se ve cuando el terrorista pasa y segundos después la explosión ocurre y los celadores salen alarmados a mirar qué ha pasado. Una cámara ubicada en la parte alta de uno de los edificios captó los momentos siguientes a la explosión y cuando el caos ya se había apoderado del lugar y los transeúntes corrían hacia cualquier refugio. Se ve el momento en que del carro destrozado es sacado, evacuado el ministro Londoño por sus escoltas y conducido hasta la ambulancia que lo llevó a la clínica del Country donde fue atendido. La escena también muestra el momento en que un grupo de médicos saca al conductor de la buseta gravemente herido, la misma buseta que estaba justo al lado del carro del ministro Londoño cuando estalló la bomba.
Con base en estos videos, las autoridades ya registraron varios retratos hablados de los posibles terroristas. El punto clave, al mismo tiempo que crece el miedo, la tristeza y la preocupación ante estos actos terroristas en Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantiene su respaldo total a la aprobación en el Congreso del denominado Marco Legal para la Paz. Esta reforma constitucional permitiría que desmovilizados de grupos terroristas que hagan parte de un eventual proceso de paz puedan acceder a amnistías. La paz es la justificación que esgrimen quienes defienden la iniciativa. En circunstancias como las actuales, es lo que yo también le pido a los colombianos: unidad y perseverancia, templanza, porque lo que los terroristas quieren es precisamente que alteremos nuestra forma de actuar, que cambiemos de rumbo. Sé que algunos quisieron alterar la agenda, modificar sus intenciones, y ustedes, en un acto de patriotismo, votaron en una forma sin precedentes. Creo que ningún acto legislativo se había aprobado con una mayoría como la que se aprobó ayer. Así tiene que actuar el país. El martes 15 de mayo pasará a la historia de Colombia como un día lleno de contrastes. Por un lado, actos terroristas desde muy temprano activaron las alarmas y pusieron sobre aviso a las autoridades y a los organismos de inteligencia en la capital de la República. Por otra parte, en las horas de la tarde, paradójicamente, en el Congreso de la República, una mayoría absoluta aprobó en sexto debate un proyecto que abre espacios para la paz con grupos terroristas como las FARC, que según la policía habrían sido las responsables del denominado martes violento que amenazó a Bogotá. Amanecer martes 15 de mayo. La policía de la capital colombiana recibe una llamada de alerta. Vecinos del barrio de Oro Santos, en pleno centro de Bogotá, alertaron sobre un carro sospechoso abandonado desde la madrugada. Las autoridades atienden el llamado y de inmediato corroboran que el vehículo ha sido convertido en un arma mortal. Una carga de más de 120 kilos de explosivo indugel con una mezcla de metralla que iba a ser activada con señal de teléfonos móviles se alojaba en el baúl del carro. Según las primeras informaciones, el vehículo iba a ser detonado frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana, a pocas cuadras del barrio donde fue hallado. Cuerpos especiales de la policía logran desactivar la carga con una explosión controlada. Para ese momento, cerca de las 8 de la mañana, la situación estaba en manos de las autoridades, pero se había detectado una amenaza terrorista sobre Bogotá, que de haberse logrado, las consecuencias no tendrían precedentes. 3 horas después, a las 11 de la mañana, en el norte de la ciudad, una explosión. Después, gritos y personas corriendo que de un lado a otro pedían auxilio, mientras otras intentaban bajarse de un bus de servicio público que se consumía en llamas. Minutos después, en medio del caos, del humo negro y de los escombros de una camioneta, se ve medio caminar a un hombre con el rostro ensangrentado y sostenido por personas armadas que se abrían paso en medio de una escena escalofriante. Lo que sucedía en uno de los sectores más transitados de la capital colombiana era el resultado de un atentado terrorista dirigido a un exministro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Durante horas, Bogotá se paralizó. Por momentos los celulares colapsaron y las ambulancias no dejaban de sonar. Las universidades cerraron sus puertas y la ciudad se encontraba en alerta amarilla. Más de 50 heridos, 30 de ellos atendidos en clínicas y con el pasar de los minutos, un parte oficial que daba cuenta de 2 personas muertas. El intendente de la policía, Rosenberg Burbano Ramos, de 35 años de edad, quien llevaba 6 asignado a la protección del exministro del Interior, Fernando Londoño, y José Ricardo Rodríguez, el conductor que llevaba 8 años en el esquema de seguridad. Mientras que el exministro Fernando Londoño, blanco de los terroristas, milagrosamente estaba vivo. Este 15 de mayo quedará en la historia de Colombia como un día donde el terror se tomó varias esquinas de su capital y donde horas después, pese a los actos que amenazaron y otros que dejaron sangre en el país suramericano, en el Congreso de la República se aprobó en sexto debate la ruta del Marco Legal para la Paz, un proyecto que intenta abrir un espacio para un eventual proceso de paz con grupos ilegales como las FARC, para muchos los responsables de la más reciente actividad terrorista en Bogotá. Y me preocupa mucho que mientras la ciudad está ensangrentada, en el Congreso de la República
el gobierno se vuelca con toda su capacidad de intimidación burocrática a exigirle a la Cámara de Representantes aprobar un proyecto de marco para la paz que permite impunidad, elegibilidad, amnistía e indulto para responsables de delitos atroces, de violaciones graves contra el derecho internacional humanitario. Saludamos a nuestros invitados en Pasto, Colombia. Saludamos al señor Diego Burbano. Él es hermano del intendente de la policía Rosenberg Burbano, que perdió la vida en el atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos. Diego, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a la noche. Buenas tardes. En nuestros estudios saludamos a Ana María Rincón Rojas. Ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Bolívar en Bogotá y fue víctima del atentado terrorista. Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes. Quiero empezar con usted, Diego. Primero, expresándole nuestro más sentido pésame de parte de todo el pueblo colombiano de América Latina por la muerte de su hermano y por la muerte sobre todo en estas condiciones tan impresionantes. Sí, le agradezco, son ustedes muy amables. Diego, ¿cómo reciben ustedes la noticia de la muerte de su hermano, de Rosenberg? Pues una noticia muy trágica, difícil, dura, en la cual no estábamos preparados nunca para una situación de estas. ¿Cuándo se enteran ustedes de lo que estaba pasando en Bogotá? Yo me entero el mismo día a las 11 de la mañana cuando me informan por el teléfono sobre un atentado sobre el ministro, pues ahí mismo llamé a la esposa y le comenté que si ella sabía algo y no sabía nada, entonces ella salió corriendo a averiguar y sí, prácticamente cuando nos dimos cuenta en las noticias RCN de que había muerto el conductor y mi hermano. Cuando su hermano decide entrar a la Policía Nacional y decide hacer parte de ese grupo de hombres y de mujeres que dedican su vida a defender la vida de otros, llevaba por lo menos 6 años defendiendo la vida y protegiendo la vida del exministro Londoño. ¿Ustedes sabían que el exministro estaba siendo amenazado y que las amenazas habían incrementado? Sí, claro, yo hablaba con mi hermano porque tengo una buena relación con mi hermano y él me comentaba que era una situación peligrosa y más me han comentado que le habían cambiado unos escoltas también, pero el ministro siempre lo pedía a él y entonces él se sentía contento y me decía que estaba muy cómodo ahí. ¿Qué decía él del exministro Londoño? ¿Cómo se refería a él como jefe, pero también sabíamos que existía una cercanía muy importante porque 6 años de estar cuidándole la espalda al exministro pues les dio por lo menos cierta confianza para conocerse un poco más? No, él se sentía muy a gusto con el ministro y pues en ciertos comentarios yo le decía que como era el ministro, él me decía que era bastante polémico y eso.